Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este video. Nosotros somos Águilas Estrelladas y en este video vamos a hablar sobre cultura griega. Grecia es un estado de Europa meridional, miembro de la Unión Europea, situado en el extremo sur de la península balcánica, en el litoral del mar Mediterráneo. Limita con el mar Egeo, el Jónico y el Mediterráneo, entre Albania y Turquía. Su organización social. La sociedad griega era esclavista, por lo tanto muy desigual. Lo componían dos grupos de personas, los libres y los esclavos. Los libres no pertenecían a nadie, pues eran libres, y podían ser propietarios de esclavos, claro que en función de su riqueza, y se dividían en dos categorías. Los ciudadanos poseían derechos políticos, pagaban impuestos y tenían la obligación de servir en el ejército. La mayoría de ellos eran agricultores o comerciantes. Luego, por otro lado, están los no ciudadanos. Los no ciudadanos en Atenas recibían el nombre de metecos. Eran emigrantes residentes en la ciudad. En Esparta se llamaban periecos. Eran hombres y mujeres libres, pero carecían de derechos políticos y no podían ostentar cargos públicos. Los esclavos. Los esclavos estaban desprovistos de cualquier tipo de derecho, tanto hombres como mujeres que eran esclavos, y también eran muy abundantes en Grecia. Estaban privados de libertad y eran propiedad de los hombres libres o del Estado. Las condiciones de vida entre los esclavos eran muy variadas. No eran las mismas para un preciado esclavo, porque un preciado esclavo era el que se desempeñaba en funciones de preceptor o médico, que para otro no especializado que trabajase en la agricultura o la minería. En cualquier caso, sus dueños poseían un absoluto dominio sobre sus vidas, y la consideración legal era de la mera mercancía, por lo que se les trataba como si solo fueran objetos, como mera mercancía. En la política en Grecia había una variedad de formas de gobierno. Los cuatro sistemas de gobierno más comunes griegos fueron la democracia, la monarquía, la oligarquía y la tiranía. La democracia es el gobierno del pueblo, pero ahí solo se consideraba a los varones, no a las mujeres. En la monarquía es un gobierno de un individuo que ha heredado el puesto de otro individuo. La oligarquía es el gobierno de un grupo selecto de individuos, y la tiranía es un gobierno de un individuo que se ha hecho con el poder de manera anticonstitucional. Las mayores peculiaridades del sistema político de la antigua Grecia eran su naturaleza fragmentaria, que no parece en particular tener orígenes tribales, la centralización del poder en centros urbanos dentro de estados pequeños, y muchas ciudades-estado griegas eran reinos menores. Muchas veces había un funcionario municipal que cumplía funciones residuales y ceremoniales del rey. Y en cierta medida se esperaba que el ciudadano honorable desempeñara un papel activo en la vida cívica. Por otro lado, en la religión de los griegos era politeísta. Esto significa que creían en varios dioses, y todos esos dioses vivían en el monte sagrado Olimpo. La narración de su historia recibe el nombre de mitología. Cada dios tenía sus divinidades, pero el más importante, que era reconocido como el padre de la humanidad, fue Zeus. Los humanos celebraban a los dioses por medio de conmemoraciones y fiestas. Los dioses se comunicaban con los hombres por medio de respuestas expresadas por los sacerdotes u oráculos. La mitología griega se compone de historias contadas por los griegos antiguos sobre sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo y los orígenes, y la importancia de sus prácticas religiosas. Los mayores dioses griegos eran los 12 olímpicos, que eran Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo, Demeter, Hestia, Hebe, Helios, Hades, Dioniso, Perséfone, Heracles y listo, esos son todos. Por otro lado, en la cosmovisión griega se puede reconstruir a través del cúmulo de sus antiguos relatos que tratan del origen del universo y del mundo, así de como sus rituales y dioses y héroes. La palabra mitología viene del griego mitos, que significa relato o discurso oral, y logros, que es razón y conocimiento. Los mitos de la creación son un conjunto de creencias que constituyen un intento por explicar y comprender el origen del universo, del mundo que se habita y que abarca diferentes aspectos de la vida diaria, de la política a la religión. La mitología griega ha influido en el arte y la literatura europea inicialmente. En la economía de Grecia estuvo muy influida por su situación geográfica. En plena cuenca del mar Mediterráneo, el clima mediterráneo no es propicio para desarrollar una rica agricultura,
al estilo de la Mesopotamia o Egipto. A esta dificultad se añadió la peculiaridad del terreno, muy montañoso. Grecia contaba con escasos tierras fértiles para el cultivo. Cultivaban cereales como trigo y cebada, la vid para la elaboración del vino y el olivo. La ganadería suplementaba las actividades agrícolas y se criaban fundamentalmente cabras, ovejas y cerdos. Especialmente la que tenía más relevancia fue la artesanía. Los griegos fueron especialistas en la fabricación de determinados artículos como los del metal, que casi siempre eran armas o armaduras, pero sobre todo destacó uno, la cerámica. El comercio constituyó sin duda la actividad económica más relevante. Los intercambios se realizaban en moneda, fundamentalmente de plata extraída de minas. Los yacimientos mineros más importantes fueron los de Laurión, perteneciente a Atenas. Las manifestaciones artísticas en el arte de la antigua Grecia fue el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos, caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal, recreando el mundo ideal del modelo platónico o mediante la imitación de la naturaleza. La escultura es la manifestación artística en la que más se destacaron los griegos, y casi siempre se buscaban crear el cuerpo humano, que sirvió para representar a héroes, divinidades inmortales. Los edificios griegos eran construidos a la medida del hombre. Eran edificios concebidos para ser admirados del exterior, por lo que le daban más importancia al exterior que al interior, y por lo que le daban poca importancia al hogar, siendo los templos y santuarios los edificios más construidos en la antigua Grecia. Los antiguos griegos hicieron la cerámica para el uso diario y no para adornar. La mayoría de la cerámica griega sobreviviente son ánforas para beber, cráteres, que son cuencas para mezclar un agua, hidria, tinajas, tazones para ofrendas, jarras y tazas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.